Saludamos a Gianni Frizzone. Muy buenos días. Nos queda poco tiempo, pero vamos de una vez. Empecemos, entremos en materia. ¿Cómo nos escucha Gianni Frizzone? Hola, prende el micrófono, Gianni. Muy buenos días, Ahí Edison, estamos. y a la audiencia de Radio Huancavilca. Encantado de acompañarlos en esta mañana. Muy bien, vamos, todavía hay ecos de lo que fue particularmente el sábado y el domingo de este debate presidencial con los 16 candidatos. ¿Cuál es la opinión, la visión que tiene el señor Gianni Frizzone sobre este tema? Porque hay decepciones y la gran mayoría conversa, habla, escribe y dice, nos decepcionó siempre lo mismo, como que no va a pasar nada, o ¿será que algunos candidatos estarán dejando algún tipo de artillería para el último? ¿Qué dice? Gracias, Gianni. Edison. Sí, tuvimos ocasión de poder asistir a los debates que se organizaron, que en realidad, si se ve el formato, no es un debate como está definido dentro de las normas de participación ciudadana y de la ley electoral, ni tampoco dentro de los formatos que hemos estado acostumbrados a ver para un debate en el cual no solamente es una exposición de ideas, sino también un intercambio y una discusión de contrasentidos que pueden tener los planteamientos y propuestas de los candidatos. En realidad, lo que vimos fueron en escasos minutos de intervención la, plasmar algunas de las propuestas generales que tienen los candidatos y de alguna manera también bastante general, en algunos casos con intervenciones un poco jocosas y en otras en realidad con temas que no supieron responder al cómo van a hacer para cristalizar las propuestas que estaban generando. Creo que en realidad el debate ha dejado debiendo mucho respecto de lo que siempre hemos conversado, la importancia de conocer las propuestas profundas que tienen los candidatos y también señalar que dentro de los formatos anteriores a los oficiales no existió la presencia de dos de aquellos candidatos que debieron haber estado presentes para poder exponer más sus propuestas de gobierno, como son el candidato Arauz y el candidato Yacu Pérez, que sí estuvieron en estos últimos formatos y que de todas maneras no dejaron entrever más allá de lo que ya se venía algo comentando al respecto, pero creo que todos los ecuatorianos tenemos un sentido de vacío, de ausencia en lo que fueron las propuestas y cómo lograr cristalizarlas, porque finalmente hicieron enunciados, sí, como tú dices, como hemos venido estando acostumbrados de parte de los políticos de forma netamente de expresión, sin contenido y sin desarrollo. Algunos de pronto exageraron, digo yo, en las propuestas, otros fueron un poquito más prácticos. Pongo ejemplos. El señor Paul Carrasco dijo, yo voy a dar 700,000 puestos de trabajo. El señor Guillermo Lazo, el señor Isidro Romero dijeron, yo voy a dar más de 2 millones de empleos. En esta situación es bastante complicado. Ese tipo de cantos de sirena, los $1,000 para 1 millón de familias, etcétera, etcétera. O sea, hubieron algunas cosas que seguimos hablando de demagogia. Así es, coincido contigo, Edison. En realidad es importante tener por lo menos como meta o objetivo un número a ser alcanzado dentro de una propuesta. Pero igual, el enunciar un número sin el decir cómo se va a alcanzar ese número es realmente preocupante porque, sí, volvemos a la oferta. Empleo. ¿Empleo cómo? Sí, decimos con generación de zonas francas, con generación de posiblemente más empresa, con créditos, con bajos intereses, con eliminación de impuestos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿En qué monto? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Cómo afecta ese el presupuesto? Es lo que falta saber. Por el otro lado, sí, vamos a dar $1,000 a 1 millón de ecuatorianos. ¿De dónde? De las reservas. Ok, no puede tocar las reservas, esos son temas de encaje bancario. En realidad estaría metiendo la mano a dinero que no es propio. Si vemos que la salvaguarda del Banco Central tiene que ser, o ha sido históricamente, salvo en el gobierno del presidente Correa, un respaldo del 100% respecto de los depositantes, y vemos a un respaldo faccionario que se está cambiando, implica que hay una reforma de ley por hacer. Entonces, no vemos esas claridades que nos digan cómo, de qué manera. Seguimos en un proceso demagógico de ofertas, más o menos en formato yo prometo ahora y busca quien te dé después. Ujú. Sí, la verdad que hubo algunas cosas hasta tomadas del cabello. Sin embargo, ¿cómo se inclinaría la balanza? De pronto hubo gente que vio los 2 días, se escuchó y algunos hasta nos aburrimos, bostezamos algunas veces, pero de alguna manera ese voto duro que mantendrían los candidatos, entre comillas, favoritos, se mantendría. Aquellas personas indecisas podrían inclinar la balanza tal vez luego de este debate presidencial.
Bueno, mira, los analistas políticos en general han señalado que el debate en el formato que estaba no iba a cambiar mayormente posiciones. Posiblemente sí tener algo más de conocimiento, pero por ejemplo, no tener pronunciamientos sino generales respecto de sí, yo estoy a favor de la dolarización, o inclusive de un candidato que ha hecho expresamente pronunciamiento respecto de una desdolarización, decir, no, vamos a sostener la dolarización, realmente no cambia mucho el fondo de las preferencias en voto duro. Entonces, en voto duro seguirá las opciones de Lasso, las opciones de Arauz y las opciones de Yacu Pérez como venían caminando. No creo que haya habido un cambio mayor, no hubo como te digo, una intervención o un debate de impacto que pudiera haber afectado radicalmente a uno de los candidatos. Sin embargo, veo que sí hubieron, por ejemplo, oportunidades de conocer a candidatos que están nuevos, como el caso de Hervas, como el caso de Pedro Freile, que tuvieron intervenciones bastante razonadas, bastante más acotadas, que no los conocíamos antes porque no habían estado en la esfera política previamente. Tal vez a ellos pueda beneficiarles un poco en el sentido de conocimiento social y conocimiento en algo hasta de su forma de presentarse al público y de hablar. De ahí el resto de candidatos, Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, que han sido personajes públicos que han estado bastante conocidos en el camino, por ejemplo, César Montúfar, que también tuvo su intervención, son gentes que se dirigieron básicamente a sus bases. Lo que se trabajó ahí básicamente es un fortalecimiento de base y no creo que haya habido un trabajo como para una conquista de voto que además con el formato de intervención que hubo veo que no hubo una afectación directa a ninguno de los candidatos como para decirnos, salvo aquellos que se quemaron por propia iniciativa, como aquel candidato que ahora dice que parecería les copularon en el café, realmente anécdotas que han dado más bien para producción de memes y no para una discusión seria de propuestas y posicionamiento de posturas políticas. Aunque dicen en el marketing que hablen bien, hablen mal, pero que hablen. Así pensaría de pronto Giovanni Andrade. En ese tema de que tienen de pronto esa posibilidad de no en esta temporada, sino tal vez en una próxima oportunidad, efectivamente, ¿no? Se dieron a conocer el señor Freile, el señor Hervas, pero también el señor Gerson Almeida y también el señor Guillermo Celi, como que estuvieron bastante simpáticos, por decirlo así, atractivos, tenían ahí su don. El señor Paul Carrasco, Gustavo Larrea, en cambio, son reconocidos. ¿Qué te pareció, Gianni, el tema del señor Juan Fernando Velasco, Carlos Añay? Bueno, en realidad en el caso de los candidatos que tú has referido, sí había un cierto conocimiento y de alguna manera también ha habido un posicionamiento. En todo caso, en torno a los candidatos que tú me refieres, en el caso de Sañay, un candidato que viene ya intentando algunas veces llegar a un cargo de elección popular, tuvo una intervención medida, interesante en ciertos puntos, sobre todo en lo que refiere a la transferencia del presupuesto. Habría que profundizar un poquito más a qué se refiere con ese 30% de transparentación del presupuesto para ver los objetivos que se pueden conseguir y qué significa eso en ahorro. Por otro lado, en el caso del candidato Pastor, ¿no es cierto? Gerson Almeida. Tuvo una presentación, Gerson Almeida, una presentación interesante, que básicamente se destaca por su inclinación pro vida en medio de los debates latinoamericanos que hay en torno a las posibilidades de aprobación de aborto, legalización del aborto, que es interesante también para un sector de la población conocer dicho pronunciamiento. Por favor, recuérdame el otro candidato que me referías tú. Decía Juan Fernando Velasco, el señor Guillermo Celi. En el caso de Guillermo Celi, una presentación bastante apropiada en torno a lo que es la postura productiva del país, en torno a la... Es interesante la propuesta de reducción del IVA, mientras otras propuestas que andan rondando el ambiente van hacia el incremento del IVA, e inclusive hay que recordar que en el periodo de Correa tuvimos un incremento de 2 puntos en torno a esta circunstancia. Entonces, fue una intervención más enfocada hacia el lado productivo, que me parece también interesante, y también muy crítica respecto a lo que ha sucedido en la provincia de Manabí, en torno a los temas de reconstrucción. Ajá. Y entonces, claro, en general, las intervenciones estuvieron interesantes desde ese punto, un poco novedosas, pero claro, falta todavía desarrollarlas y deja un poquito en el aire el cómo, que es lo que yo siempre planteo. La pregunta principal que se debe hacer son dos, creo yo. ¿Para qué y cómo? El para qué es bastante obvio.
pero el cómo es lo que realmente cuesta constituir dentro de los planes de gobierno. Obviamente, dentro de los formatos existentes en la presentación de ideas, cuando los candidatos tenían aproximadamente 1 o 2 minutos de intervención, después 1 o 2 minutos para contrarréplica, en realidad muchos de aquellos no se refirieron al tema de la pregunta para tratar de completar las ideas anteriores, y entonces eso dejó vacíos en la percepción. Sin embargo, hay cosas novedosas como las que hemos conversado, que de alguna manera ponen en el tapete a discusión ciudadana, más que a discusión de los candidatos, aquellos temas que son trascendentes y consideramos trascendentes para la realidad nacional. El pensamiento, el pulso, obviamente, de Gianni Frizzone, piensa de pronto con estas características, ¿podría haber una segunda vuelta electoral definitivamente o, como dicen algunos, solo una? Yo creo que va a haber una segunda vuelta electoral. No veo, a pesar de un voto duro consolidado a nivel de estadísticas respecto a lo que están diciendo en torno a Arauz o en torno a Lasso, no veo que haya una consolidación, sobre todo por el porcentaje de indecisos que sigue estando entre el 37 y el 43%. No veo que haya bajado radicalmente después del debate ese porcentaje de indecisos. Existiendo la dispersión que existe a nivel de candidaturas, veo poco probable que se logre consolidar los requisitos para que se cierre una sola vuelta el debate. Creo que sí va a estar ajustado, por cierto, entre el primero y el segundo lugar, pero me parece y considero yo que va a existir una segunda vuelta. Ahora, las fuerzas políticas, los convenios, las alianzas, también van a primar en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué tan necesario sería en un futuro de esa madurez política que aspiramos también tener los ecuatorianos, de que en una segunda vuelta electoral, o no sé, dependiendo de las circunstancias, elijamos también los candidatos a la asamblea? Ahí también viene una fuerza muy importante. Me parece súper prudente. Claro, el tema es que, como está generado ahorita el sistema político, la conformación de la Asamblea se vuelve representativa en varias corrientes en virtud de que se elige en primera vuelta. En segunda vuelta, ¿no es cierto?, el hacer la elección de asambleístas reduciría la posibilidad de dicha elección, básicamente que seguiría las dos tendencias, particularmente en un proceso electoral como el actual, en el que hemos vuelto al voto en plancha. Entonces, en ese sentido, lo que sería beneficioso es tener dos tendencias marcadas fuertemente en torno a la conformación de las mesas de la Asamblea Nacional. Pero claro, estamos en un proceso actual en el que con el voto en plancha, igual en primera vuelta, tendremos una dispersión. Creo que realmente, como alguna vez discutíamos con algunos amigos, hay mucho negocio en el sentido de los curules de asamblea. En este momento, inclusive, muchas candidaturas no son para alcanzar la presidencia, sino para alcanzar una representación en la asamblea y tener algún poder de negociación, como tú señalas, para la segunda vuelta y dentro de lo que viene del gobierno. Eso ha sido el formato usual y general del país. Me parece positivo la propuesta que tú refieres, pero eso implicaría una reforma constitucional y también a la ley electoral para poder hacer ese tipo de trabajo. Pero es algo que se ha propuesto durante los años, se ha ido analizando, porque en realidad lo que haría es concentrar dos grandes tendencias, no necesariamente ideológicas como estamos asistiendo, pero sí dos grandes tendencias de votación ciudadana en torno a los finalistas que podrían generar bloques sólidos dentro de la Asamblea y posturas para poder, de alguna manera, eliminar esta serie de negociaciones que usualmente se van calificando como camisetazos o tránsfugas, para poder conseguir los objetivos de aprobación de las leyes e inclusive de bloqueo o aprobación de los procesos de fiscalización que se llevan a efecto en la Asamblea Nacional. Hubo una que otra propuesta que sin duda alguna dentro de todo este verborragia que hubo entre sábado y domingo, hubo algunas cosas interesantes que podemos destacar. Por ejemplo, una propuesta que decía que los gobernadores deberían eliminar a los prefectos o viceversa, alguna situación, para ir eliminando también burocracia, porque a veces uno no sabe cuál es el máximo ejecutivo de una provincia, ¿no? El alcalde a veces, por ejemplo, aquí en Guayaquil, prácticamente la señora doctora Cintia, y esto no es crítica, sino que es una aseveración que a veces el murmullo de la gente dice, que es la presidenta de Guayaquil, la prefecta de nosotros, Guayas, la doctora Susana González, el gobernador Luis Chonillo, pero a veces como que hay demasiado una situación a nivel regional, a nivel de provincia, de eso debería también hacer una reforma constitucional para de pronto, como en otras partes, elegir el gobernador. Sí, efectivamente, implicarían una reforma constitucional y una legal. Recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los cuales están consideradas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, se sujetan a lo que es el actual COTAD y también a otra legislación paralela, pero principalmente al COTAD en lo que es el régimen de descentralización de los gobiernos autónomos. Paralelamente, el torno de las gobernaciones hay que entenderlo de una manera diferente.
En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de una designación electoral, de una designación con participación ciudadana. En el caso de las gobernaciones, estamos hablando de representantes directos del Ejecutivo. Es decir, son dos ámbitos completamente diferentes, de donde se desprenden algunas circunstancias que muchas veces chocan en competencias respecto de control, pero que son complementarias, tomando en cuenta que, claro, los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias en materia de suelos, en materia de vialidad, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos locales, cantonales, provinciales o parroquiales, mientras que la gobernación va enfocada a otro tipo de actividad del Ejecutivo, en donde va entroncada también una serie de organismos, dentro de los cuales están, por ejemplo, las tenencias políticas y representaciones que están dadas más hacia las intendencias, que van dadas también más hacia un espectro de control desde el Ejecutivo. Es una figura histórica que se ha mantenido. Si bien es cierto, cualquier esfuerzo para reducir el tamaño del Estado es importante, también hay que considerar que este tipo de representaciones muchas veces van superponiéndose con otras, como por ejemplo han sido las generaciones de las coordinaciones zonales de los ministerios para aproximar los trámites burocráticos y administrativos a los sectores que no son parte de la capital, es decir, provincias y cantones, que antes no existían. Es un modelo que viene vigente de descentralización también desde los servicios del Ejecutivo, y es ahí donde habría que, de alguna manera, valorar ese tipo de representación. No olvidemos que el trabajo de las gobernaciones, las tenencias políticas, las intendencias van más vinculadas a lo que es el ejercicio también del Ministerio de Gobierno y más bien desde el punto de vista del ejercicio político del Ejecutivo en el territorio. Hay que ir haciendo, mejorando, limando asperezas, llenando vacíos en la parte jurídica, en la parte del conglomerado justamente que es el Estado ecuatoriano. Yo creo que el presidente futuro tiene muchas cosas que hacer, pero si fuera un excelente administrador, yo creo que le vamos a agradecer mucho. Ahora, Yanni, ya en los últimos minutos, Guayaquil y Quito son prácticamente a veces polos opuestos. Acá en Guayaquil siempre hay tendencias un poco divididas. ¿Cómo es el sentir allá en Quito? Bueno, acá en Quito de la misma manera. Si bien es cierto, no tienes, por ejemplo, una presencia sumamente fuerte, pero sí importante en el sector de Guillermo Lazo, vamos viendo que hay una presencia también muy potente dentro de lo que es la parte del candidato Auraz y el candidato Yacu Pérez. Es decir, en Quito, al igual que en el resto del país, existen posiciones bastante divididas, encontradas en torno a dos modelos. Un modelo que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, por el lado del candidato Arauz, un modelo que tiene que ver con el libre mercado y la libre empresa, como el caso del candidato Lazo por ejemplo, Isidro Romero, y un modelo que está en el intermedio, pero sí dentro de lo que es los procesos de izquierda de Yacu Pérez. Y recordemos que la población acá en Quito también vivió un enfrentamiento de este tipo de modelos con la elección del alcalde Yunda para el municipio de Quito, que alcanzó con el 20% en medio de una dispersión de candidatos bastante amplia. Es decir, en el Ecuador existe una división profunda, marcada no solamente por la ideología, sino también por las esperanzas y modelos económicos que se tienen respecto del ejercicio de la administración pública, y también por la identificación de clases sociales. Creo que de todas maneras este es un proceso que empezó, me parece, desde la época del gutierrismo, que se agudizó con la época de Correa y que de alguna manera se mantiene en este momento en una especie de clases enfrentadas respecto de modos de vida, pareceres, forma de percibir la realidad y sobre todo el anhelo económico, que va distanciando los intereses de los empresarios, de los trabajadores, y que va distanciando también los intereses de los productores y obreros respecto de los estudiosos académicos y de estos modelos de producción que tienen que ver más con el libre mercado. En tal virtud, la dispersión también, no solo del voto, sino de la percepción respecto de a quién acudir con el voto, está dada por todas estas percepciones individuales que se encuentran en un rompimiento, además agravado dentro de lo que es la crisis generada por la emergencia sanitaria, que va generando unos niveles de desempleo y problemas presupuestarios que son complicados de tratar y que van marcando estas diferencias un poco más profundamente. Por ejemplo, cuando vemos que los trabajadores pujan por un alza del sueldo, que los empresarios pujan porque se mantengan, que las condiciones económicas globales no dan el favor ni a unos ni a otros, y que hay que tratar de buscar consensos, pero sabemos que estamos de alguna manera enfrentados en los intereses económicos de cada grupo.
Interesante. Gianni Frizzone Enríquez, analista político desde la capital de la República, nos ha acompañado siempre tomando el pulso de los últimos acontecimientos en esta cuenta regresiva hacia Carondelet. Del domingo 7 de febrero tenemos una cita. Gracias, Gianni, por estar con nosotros, siempre dándonos esas luces de cómo debemos entender la política. Muchas gracias. Gracias a ti, Edison. Saludos a la audiencia de Huancabil. Con placer haberlos acompañado. Muy buenos días. También muy buenas tardes para los amigos. Ya tenemos presidente en Estados Unidos. Acaba de hace pocos minutos ya posesionarse de manera oficial. A ustedes, amigos, para que continúen con la